Bienvenidos todos a nuestro ciclo de encuentros que llamamos Ven a Caminar con Jesús, específicamente tocando el tema de San Pablo como modelo de evangelización. Estudiaremos el método usado por San Pablo para hacer llegar la palabra de Dios a todos los sitios que visitó y para lograr ser iglesia en esas comunidades que evangelizó. La etapa que estudiaremos está enmarcada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual les auguro un recorrido muy interesante y transformador. Ya lo verán. ¿Recuerdan la pregunta del encuentro pasado? ¿Por qué de este tema? Es que la iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Continuamos con la parte de ser misioneros y ya estamos viendo a lo que se expone un misionero. Todo tiene un comienzo, así que empezamos pidiéndole a San Pablo que nos tome de la mano, nos lleve a recorrer para conocer y también hacer lo que Él hizo. Glorioso apóstol San Pablo, vaso escogido del Señor para llevar su santo nombre por toda la tierra. Por tu celo apostólico y por tu abrazada caridad con que sentías los trabajos de tus prójimos como si fueran tuyos propios. Por la inalterable paciencia con que sufriste persecuciones, cárceles, azotes, cadenas, tentaciones, naufragios y hasta la misma muerte. Por aquel celo que te estimulaba a trabajar día y noche en beneficio de las almas y sobre todo por aquella prontitud con que a la primera voz de Cristo en el camino de Damasco te rendiste enteramente a la gracia. Te ruego por todos los apóstoles de hoy y que me consigas del Señor que imite tus ejemplos, oyendo prontamente la voz de tus inspiraciones y peleando contra mis pasiones sin apego alguno a las cosas temporales y con aprecio de las eternas, para gloria de Dios Padre, que con el Hijo y el Espíritu Santo vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Estamos ya en nuestro quinto audio y me impresiona cómo pasa el tiempo. Parece que fue ayer que empezamos. Iniciamos este encuentro como de costumbre haciendo un breve resumen del anterior. Primero, San Pablo continúa su misión de evangelización, entrando en contacto con sus hermanos judíos en su propio terreno, que es la sinagoga. Segundo, en su propio ambiente, expone lo que sabe de Jesús según las Escrituras y lo recibido por medio de su comunidad de fe. Tercero, como resultado de la predicación, San Pablo logra hacer entender a sus hermanos en la fe de esta nueva realidad y enciende en ellos el deseo de saber más. Él no deja pasar la oportunidad de guiarlos como un pastor a sus ovejas y les exhorta a mantenerse en gracia de Dios. Esto me recuerda aquel pasaje del mismo San Pablo a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Vamos a leerlo. Ciertamente, la palabra de Dios es vivaz y eficaz, y más cortante que una espada de doble filo. Entra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Esto explica muy bien lo que le sucedió a los judíos de la sinagoga y a todos aquellos que se le predica la palabra de Dios, hecho con seguridad, con sapiencia y respeto al otro. Debemos recordar que la fe viene de la predicación, y esto lo encontramos en otra enseñanza de San Pablo a los Romanos. Leamos Romanos capítulo 10, versículo 17. Por tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación a través de la palabra de Cristo. Como pueden ver y debieron ya experimentar, Dios no deja nada al azar. Nosotros en algún momento hemos experimentado esto, y si no lo han experimentado, espero que en estos audios sí lo hagan contigo que me escuchas o lees. Todo evangelizador debe entender el poder que lleva cuando habla de la palabra de Dios, hecho con humildad y rectitud de intención. Esto logra cambiar la vida de muchos, y dicho sin exagerar, les salvamos la vida, ya que muchos dejan algún vicio que tengan o les motiva a reparar relaciones defectuosas y, por supuesto, aspirar a la santidad para lograr así la vida eterna.
Esto no es otra cosa que la promesa del mismo Jesús. Hermano evangelizador, debemos entender entonces la responsabilidad que tenemos en nuestras manos y no es otra cosa que colaborar con Dios para lograr la salvación de las almas de nuestros hermanos y por ende de la nuestra. No quiero perder la oportunidad de leer este pasaje para recordar este hecho muy importante. Coloquemos una pausa con San Pablo y busca Lucas capítulo 10 versículo del 18 al 19. Leemos. Él les dijo: veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado potestad para aplastar serpientes y escorpiones y sobre cualquier poder del enemigo, de manera que nada podrá hacerles daño. El mismo Jesús que preparó a sus discípulos y los envió con su poder, da razón de los logros obtenidos venciendo a Satanás, siendo el mismo testigo de ello con su declaración. Debemos entender nosotros que si tenemos el poder de Jesús cuando llevamos la palabra de Dios a todos lados, siendo humildes en nuestro actuar, firmes en nuestra fe y obedientes con nuestros pastores y la doctrina que hemos recibido, nos tiene que ir bien, porque vamos acompañados con el Señor. ¿Recuerdan que les dije que en el libro de los Hechos de los Apóstoles tenemos a Pablo que se convirtió en el capítulo 9? En el capítulo 13 le nombraron apóstol y en el 17 en adelante lo enviaron a tierras aún más lejanas a evangelizar. Veamos entonces qué sigue con San Pablo en su labor de evangelizar. Presten atención a los acontecimientos y ejercitemos juntos la actividad de determinar los eventos que se harán comunes en este ciclo de estudio. Leamos ahora Hechos capítulo 13, versículo 47 al 52. Pues así nos los mandó el Señor. Te he puesto como luz de los gentiles para que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Y la palabra del Señor se propagaba en toda la región. Pero los judíos incitaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, promoviendo una persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio. Estos se sacudieron el polvo de los pies contra ellos y se dirigieron a Iconio. Los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Como vemos, la predicación trae las dos primeras consecuencias que hemos venido observando. La primera es la alegría de aquellos corazones ávidos de respuesta a sus múltiples interrogantes de vida, pero para otros, envidia, rechazo y persecución. No me detendré a explorar todos los símbolos de esta lectura en este momento, y sigamos a San Pablo e Iconio a ver qué pasa. Leamos ahora Hechos capítulo 14, versículo del 1 al 7. En Iconio entraron, como de costumbre, en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran muchedumbre de judíos y griegos. Pero los judíos incrédulos excitaron y malearon los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Permanecieron bastante tiempo, actuando con valentía en el Señor, que les concedía obrar por sus manos milagros y prodigios, acreditando así la predicación de su gracia. La muchedumbre de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos, otros a favor de los apóstoles. Como se produjo un violento movimiento de gentiles y de judíos con sus jefes para injuriarlos y apedrearlos, al enterarse, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licáonica y a la región de alrededor, y allí anunciaban el Evangelio. Como si esto fuera un mal chiste o una novela latinoamericana, que cada semana es una nueva tragedia o la repetición de la misma, San Pablo llega a los corazones de muchos para despertar en ellos el deseo de conocer más, pero para otros, menos de tocar su corazón, pareciera que tocaba sus oscuros e indecibles intereses. El resultado de esto, aunque se nota lo repetitivo, Dios mismo no deja de actuar cuando lo considere conveniente a la labor del evangelizador. Veamos qué sucedió más adelante. Leamos el versículo 8 al 10. Leemos. En Listra se hallaba sentado un hombre inválido de pies, cojo desde el seno materno, que jamás había caminado. Este escuchó hablar a Pablo, el cual lo miró fijamente, y viendo que tenía fe para ser salvado,
dijo con fuerte voz: «Ponte de pie, derecho». Él dio un salto y empezó a caminar. Vemos este hermoso suceso donde esta persona recupera su movilidad y lo único que hizo fue escuchar a Pablo y creer. Pues bien, así es nuestro Dios, que actúa cuando quiere, en los momentos que son convenientes, pero sobre todo en aquellos que creen. Pregúntense ustedes que me escuchan, ¿el cojo creyó por sí mismo o fue producto de la predicación? Como leímos en Romanos 10, 18 al 19, gracias a la predicación que llevamos como evangelizadores, muchos creerán y muy probablemente serán sanados de muchas cosas que nosotros nunca sabremos. Pero en la experiencia de años en esta labor, en algún momento llega a nuestros oídos el testimonio de alguien que dejó alguna relación inadecuada, algún vicio, se recuperó de la depresión, etc. Nosotros, los enviados a evangelizar, debemos estar convencidos que llevamos la palabra de Dios sin error, que lo hacemos con humildad y mansedumbre, que debemos llevar la vida de fe en gracia y santidad, que constantemente debemos vivir nuestros sacramentos y que es Dios mismo que actúa y no somos nosotros nada más que humildes y simples servidores. No lo olviden. Como ya hemos visto, las cosas no son de color de rosas. Pueden presentarse situaciones distintas que ameritan hacer mucho discernimiento y estar firmes en la fe que se nos ha enseñado desde los inicios. Continuemos con versículo 11 y veamos qué nos quiere decir San Pablo. La muchedumbre, al ver lo que Pablo había hecho, levantó la voz, diciendo en licaónico: «Los dioses han bajado hasta nosotros en forma humana», y llamaban a Bernabé Zeus y Hermes a Pablo, porque este era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote del templo de Zeus, que estaba situado a la entrada de la ciudad, acompañado de gente, trajo toros y guirnaldas ante las puertas y pretendía ofrecerles un sacrificio. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo lo oyeron, se rasgaron la ropa y corrieron hacia la multitud diciendo a voces: «Hombres, ¿qué es lo que hacen? También nosotros somos hombres mortales como ustedes, y les predicamos que se conviertan de estas cosas falsas al Dios vivo, el que hizo el cielo y la tierra y el mar y cuanto hay en ellos, que en las generaciones pasadas permitió que cada nación siguiera su propio camino, aunque Él no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, derramando bienes al enviarles desde el cielo lluvias y estaciones repletas de fruto, llenándoles de alimento y de alegría el corazón». Con estas palabras, a duras penas disuadieron a la multitud de ofrecerles sacrificios. El mensaje central aquí para todos nosotros, y que debemos estar muy pendientes, es que al evangelizar y lograr despertar en el otro la sed y hambre de la palabra de Dios, no debemos dejar que los agradecimientos, la posible y tentadora fama y los beneficios de la actividad se nos suban a la cabeza. No somos ningunos ángeles caídos del cielo o seres impolutos que Dios envió para salvar a estas personas del fuego eterno. Uno de los más grandes problemas en las personas que evangelizan y ven algún resultado es creerse estrellas de cine, o el mismo Jesús hablando por medio de nosotros. Les recuerdo, debemos ser humildes, tener mansedumbre y recordar que somos simples servidores del Señor. Dejamos aquí este encuentro con esta pregunta: ¿por qué de este tema? Es que la Iglesia nos manda a ser discípulos y misioneros. Ya vimos algunas características de un misionero. Vamos a enumerar algunos. Es valiente porque sabe que va con el apoyo de Dios, que su fuerza es de Dios y no suya, que conoce su fe y sabe dar razón de ella, que es una persona humilde en su actuar y que refleja rectitud de intención. Esto es muy importante. Y para ser misionero como San Pablo, quédate con nosotros, no te pierdas nuestros próximos encuentros de Ven a Caminar con Jesús, para que conozcas más a San Pablo como modelo de evangelización. Queremos saber de ti que nos escuchas. Síguenos en nuestras redes. En la pantalla colocaremos todas nuestras coordenadas. Escríbenos con el hashtag Ven a Caminar con Jesús
y el hashtag Parroquia San José de Chacao. Tu opinión y participación es muy importante. Te esperamos. San Pablo ruega por nosotros. Alabado sea Jesucristo.